Proyecto Bashibuzuk es un proyecto experimental de acercamiento a una coralidad a la vez espacial, corporal y musical. Se funda en el deseo de unir dos concepciones del coro, una que es el coro como conjunto de cantantes con su repertorio vocal y otra que es el coro como figura dramática, que tiene también su propio vocabulario escénico. A la hora de plantearse un tal trabajo, uno puede observar que hay muchos trabajos sobre la escenificación del coro. Y muchos se inspiran en técnicas coreográficas. Nosotros trabajamos más bien desde la improvisación, o sea, desde la capacidad creativa de cada uno y su armonización en el espacio. Nuestra primera fuente de inspiración, obviamente, es la obra de Bach. Trabajar sobre una obra vocal es un reto apasionante porque ofrece una ampliedad de formas musicales y de figuras dramáticas y ofrece una expresividad tal que a la hora de plantearse un trabajo de improvisación se abre todo un campo de creación enorme. Y la otra inspiración es el trabajo de Alain Platel, que descubrí a través de un espectáculo llamado Pitié, precisamente una adaptación de la Pasión según San Mateo de Bach, que fue para mí la más deslumbrante experiencia de mi vida como espectador. Platel me enseñó que se puede romper con numerosas barreras a la hora de plantearse un trabajo escénico sobre una obra sacra. En el proyecto Bashibuzuk hemos trabajado sobre extractos de la Pasión según San Juan de Bach, con actores a los que hemos llevado al campo polifónico. No tienen la experiencia, pero se han entregado a la experimentación y eso nos ha permitido trabajar a la vez sobre lo corporal y lo musical coral. Tanto Alicia como yo nos formamos en el estudio de Marta Esquinca en Madrid. El método que desarrolló a partir de los descubrimientos de Rudolf von Laban y de Émile Jacques Dalcroze es una fuente excepcional a la hora de preparar físicamente los intérpretes y plantear y conducir su improvisación en el espacio. Nosotros aplicamos su método a un repertorio particular, que es el repertorio vocal, y en este sentido lo llevamos a un terreno desconocido. Bueno, un día vino Serge para contarnos que tenía una idea para desarrollar un taller, que era difícil de explicar así en frío. Se trataba de trabajar sobre la expresividad del actor, del cuerpo del actor, a través de lo que es la coralidad, aplicando un trabajo de coralidad a la expresividad corporal del actor. Nos fue detallando un poquito cuál era la idea y cómo él lo quería enfocar y nos pareció muy interesante. A partir de ese momento empezamos a ver cómo podía ser posible aquí en Zaragoza concretamente y pensamos que estaría bien ponernos en contacto con la universidad, brindarle por nuestra parte el apoyo de las instalaciones y a partir de ahí ir trabajando. Y así fue como empezó el proyecto. Bueno, yo creo que este trabajo, más que una propuesta escénica donde estás pensando quizá en un resultado, es más un proceso de trabajo. Un proceso de trabajo donde se quería aplicar una serie de herramientas de movimiento a un trabajo de coralidad cantada. Entonces, la herramienta o la maestra, digamos, fundamental de estas herramientas es Marta Esquinca. Marta Esquinca ha sido catedrática de la RESAD. Y Marta Esquinca, que ha sido concretamente mi maestra, bebe directamente de las fuentes de Laban, de Rudolf von Laban. Entonces, yo creo que esa es la influencia más directa que ha habido. También quiero mencionar a Dalcroze, por ejemplo, porque tiene todo un trabajo sobre coro, que también hay una relación con Laban muy potente.
Y bueno, yo creo que también en este trabajo del coro un autor, un pedagogo, mejor dicho, que trabaja muy claramente el tema del coro es Lecoq. Entonces yo creo que un poco todas estas personalidades, todos estos pedagogos han influido bastante en el trabajo que hemos hecho. Y no me quiero olvidar de Michael Chekhov, porque todo el trabajo de la presencia, de la irradiación, que yo creo que es un poco la base, está también recogido en el trabajo que hemos hecho de investigación. Lo más interesante ha sido seguramente trabajar desde lo físico una pieza de música clásica, darle la posibilidad a unos actores de cantar y ver lo que pasaba, en lugar de trabajar con el típico coro estático de auditorio. Yo creo que es la exploración tanto a nivel vocal como física. Descubrir tus nuevas voces, tus nuevas formas de moverte, y todo eso en una integración junto con el resto de actores y actrices del grupo. Pues encontrarme con gente con la que nunca había trabajado, que la conocía, pero que no había trabajado con ella. Me ha gustado mucho el poder compartir esos momentos. Y bueno, y unos maestros que hemos tenido, ¿no? Como Sergio o Alicia, que han podido transmitir también todo su bagaje profesional. Me ha parecido muy interesante. En el proyecto hemos tenido varias fases. La primera ha sido formar un grupo de participantes, en este caso actores, exalumnos de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza. Luego hemos escogido una pequeña selección de números de la Pasión según San Juan y los hemos adquirido con el grupo. Y a partir de allí hemos entrado, tras un trabajo de mesa, en la fase propiamente técnica y expresiva. Además, hemos tenido la oportunidad de montar una propuesta escénica para presentar en un festival. Y ahora, con la distancia, retomamos este trabajo, lo desarrollamos con la idea de darlo a conocer y seguir con él. Bach juega dentro de una estructura esencialmente narrativa con varias figuras dramáticas. Un narrador, solista, unos personajes bíblicos y varias figuras de comentaristas. Nosotros elegimos 4 extractos: un coro mayor, el gran coro de entrada, un coro de turba, un coral y un aria. ¿Por qué un aria? Pues trabajar desde el unísono se justifica también porque en el sentido teatral del coro el solista puede representar al conjunto coral, es decir, el corifeo habla para el coro. En ese sentido podemos trabajar y podemos jugar con la alternancia coro-corifeo o la alternancia narrador-protagonista, tal como la propone Bach. La polifonía en sí supone una cierta manera de considerar el conjunto coral, que combina la división y la unidad, y también la individualidad y el colectivo. Dentro del grupo vamos a considerar cuerdas, que son subgrupos, y dentro de cada cuerda vamos a buscar una cierta unidad formal, una cierta unidad vocal. Y además, en cada composición vocal vamos a encontrar partes de solistas y partes de coro. Entonces vamos a jugar con todos estos aspectos, estas 2 dimensiones. La improvisación se puede trabajar desde varios estímulos que pueden ser temáticos, pictóricos, audiovisuales, musicales, por supuesto. Y dado que, bueno, como la composición musical de Bach es una cosa dada y acabada, pues tenemos 2 estrategias. Una que es ilustrar
una dimensión por la otra y otra que es dejar que las dos dimensiones, la musical y la espacial corporal, entren en conflicto. Además, el estímulo musical no solo es un estímulo, sino que ofrece una serie de constreñimientos. Por ejemplo, en un área que vamos a trabajar desde la idea de caída, desde el concepto de caída, pues vamos a encontrarnos con una serie de retos, cómo se puede trabajar el canto desde la caída. Entonces, pues vamos a encontrar con los actores toda una serie de retos y de limitaciones que tienen que ver con el estímulo y a veces con los constreñimientos que ofrece la composición musical. La Escuela de Teatro nos puso en contacto con el Conservatorio Superior de Música de Aragón. Eso fue una oportunidad tremenda para trabajar con instrumentos, en concreto con un continuo formado de una chelista y una pianista, y con ellas pues pudimos ensayar e irnos a Toulouse para presentar el trabajo, la propuesta escénica en un festival en torno a Bach, titulado Passe ton Bach d'abord. Pues la relación de la escuela ha ido creciendo con el tiempo, por una parte porque cada vez nos ha interesado más y por otra por las propias circunstancias, porque al poco tiempo de que lo teníamos todo ya muy encauzado, la universidad nos sorprendió con la noticia de que retiraban los fondos de apoyo a todo tipo de actividades, entre las que estaba también este taller. En ese momento nos reunimos con SERS y pensamos la manera de seguir sacándolo adelante. Se decidió que por su parte pondría el trabajo desinteresadamente y por parte de la escuela pues seguíamos manteniendo el apoyo de las instalaciones. Nos dedicamos a ver si éramos capaces de encontrar un grupo de alumnos en nuestro fichero de exalumnos que estuvieran interesados en el proyecto y luego también la manera de darle la cobertura institucional a todo lo que fue el taller. Y al final el resultado de todo eso fue que sí, y el taller se pudo desarrollar y se presentó finalmente en Toulouse en el Festival de Verano. Bueno, no tenemos que olvidar que trabajamos con actores. Entonces, actores, en este caso eran exalumnos de la Escuela Municipal de Teatro, pero de diferentes promociones. Algunos sí que habían coincidido trabajando juntos, pero otros no habían trabajado nunca juntos. Incluso yo creo que había bastante, en algunos casos, bastante diferencia de promoción. Yo pienso que precisamente eso fue una riqueza, el que trabajasen diferentes generaciones de la escuela juntas, porque han tenido profesores diferentes, bases diferentes. SERS pidió consejo a María Pérez Collados, que es la profesora de canto de la escuela, para ver qué exalumnos de la escuela podían tener una cierta facilidad, y digo cierta facilidad porque desde luego fácil no es, para hacer todo este trabajo desde la coralidad, desde el canto. Entonces se partió un poco de eso, pero incluso no todo... Hubo algunos alumnos que se descolgaron desde el principio y que sí que tenían ciertas facultades para el canto, pero incluso hubo alguno, si mal no recuerdo, que se incorporó después y no estaba en esa lista que había trabajado, que nos había pasado María, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un poco formándose, bueno, pues un grupo muy heterogéneo. Bueno, pues fundamentalmente hemos trabajado a partir de calidades de movimiento que combinan una cuestión muy técnica que es la intensidad muscular
con, por ejemplo, el peso, con lo pesado y lo liviano. Después hemos ido un poco más allá y hemos trabajado con las 8 acciones básicas del esfuerzo de Laban, que incluyen algún factor más, no solamente la intensidad muscular, el peso, sino también la relación con el espacio, si es una relación directa o indirecta o flexible, y la relación también con el tiempo, la temporalidad, si es algo súbito o sostenido. Todo eso ha formado una amalgama de base técnica que es lo que nos ha permitido llegar a algo más complejo, pero fundamentalmente ha sido eso. Esto como herramientas, digamos, del lenguaje del movimiento, derivadas de Laban y de la maestra que hemos tenido, que es Marta Esquinca. Pero también hemos trabajado sobre el concepto de coro y de coralidad, o sea, sobre todo el tema de la escucha entre los actores, de qué es el coro, del coro como gran personaje con diferentes respiraciones. Entonces, bueno, yo creo que son un poco todos los elementos que han sido un poco el surtidor de este trabajo de investigación. Muy complicado al principio, difícil. Como actor, por lo menos en la formación que tengo, más fácil la parte física, más fácil expresar a través de esa vía. Lo que es a nivel de coro, de canto, para mí ha sido la mayor dificultad. Como digo, encajar piezas, la escucha de la polifonía, tonos diferentes, voces diferentes, y hacerte oír la tuya era como una locura. He encontrado que, claro, hemos trabajado paralelamente, tanto la voz por un lado como el cuerpo, ¿no?, por otro. Entonces, a veces era difícil el entremezclar ambas partes. Por eso incido en lo que es la parte experimental, ¿no?, o lo que es la búsqueda en sí de entremezclar ambos procesos. La propuesta final empieza con una presencia de los actores y de una proyección. A partir de esa presencia hay ya una escucha y una retroalimentación entre los propios actores, lo que crea ya una sensación de coro en el espacio, porque es presencia proyectada, actores que empiezan a comunicarse desde la presencia, con las miradas, con la irradiación de su propia presencia, y empiezan a conectar y empieza a formarse esa idea de coralidad, ese tejido entre los actores. A partir de ahí, bueno, yo creo que hicimos un trabajo que en principio no tenía como objetivo ser puesto en escena, que era el trabajo de los focos expresivos, que era ir situando en diferentes focos del cuerpo el origen del movimiento, y cómo eso poco a poco fue tomando forma y nos fue posibilitando crear una pequeña partitura que tenía relación con otro de los temas que estábamos trabajando. Me acuerdo que en ese caso no trabajábamos directamente con el canto, sino con una versión que hizo Lambarena sobre la Pasión de según San Juan de Bach, mezclada con cantos africanos. Entonces eso lo pusimos en los ensayos, me acuerdo, o lo utilizamos para trabajar los focos expresivos, y al final se acabó convirtiendo en una herramienta. Lo acabamos integrando en el espectáculo. Yo ya me acuerdo que fui diciéndole a los actores que fueran eligiendo cuáles de esos focos expresivos o de esos momentos del trabajo de focos expresivos les parecía que tenía una conexión con alguna idea que tuvieran ellos de la pasión. Y cada uno de ellos fue creando una frase, digamos, una frase de movimiento, pero que luego
creo recordar que incluso tradujimos a frases verbales, ¿no? Y uno era pues un momento de la pasión, o sea, de un momento de la crucifixión, otro era el momento en el que entra Jesús en el templo y tiene la ira, y en otros no era una cosa tan relacionada con la pasión religiosa, era una cuestión un poco más sutil. Me acuerdo que otra de las cuestiones que trabajamos fue con el peso, trabajar el tema de las caídas para tener la sensación de peso, y estuvimos haciendo un ejercicio de caerse de diferentes formas, un ejercicio que además yo he repetido bastante con los alumnos a lo largo del tiempo que llevo dando clase, pero en este caso también nos fue, de repente era como que ese ejercicio de las caídas empastaba muy bien con otro de los temas que se estaban trabajando con Sers desde el canto. Entonces, porque era como un hundimiento, como un desmoronamiento, la propia canción estaba hablando de desmoronarse, del desmoronamiento. Entonces, bueno, pues empezamos a aplicarlo ya a la canción, y fue todo aquel trabajo y yo creo que también eso costó, pero que ayudó esa idea del desmoronarse a que el canto se integrase mejor en el cuerpo, que esa idea un poco de desmoronamiento, también de expresividad a través del canto, quedase como más matizado. Queríamos también que hubiera algún momento que hubiera frescura, ¿no? Que hubiera algo que rompiera un poco. Y hicimos esa prueba de trabajar con animales, entonces cada uno hicimos, me acuerdo, por cuerdas, creo que fue, diferentes, o sea, tipos de animales que estuvieran relacionados, que fueran de la misma familia. Y ahí surgió un trabajo que en principio también fue un poco lúdico, pero después que también se incorporó al resultado final. También me acuerdo que hicimos un trabajo sobre dinámicas de la naturaleza, que nos permite jugar mucho con las calidades de movimiento, y queríamos, porque había también una de los temas que trabajaban con Sers, que tenía un poco una sensación era el tema en el que se está empieza como un rumor y empieza y se quiere hacer al final una denuncia, ¿no? Ese día me acuerdo que trabajamos las dinámicas de la naturaleza y queríamos trabajar el tema de la tormenta, y cayó un tormentón, estas cosas que a veces son aciertos mágicos que te conectan con el mundo, ¿no? Y cayó un tormentón que nos sirvió de estímulo total, porque era de estas típicas tormentas, además me acuerdo que era cara al veranillo, y de esas típicas tormentas que se va fraguando, que empiezan a caer unas gotas, que que parece y que de repente pega un estallido, que para qué. Y bueno, fue otro gran acierto, que fue encima alimentado por el entorno, que yo creo que nos sirvió mucho para ese otro momento en el que empieza todo desde un murmullo hasta una denuncia total, ¿no? de la situación. Y yo creo que, bueno, ahí está un poco el cómo se ha llegado a lo expresivo, pues trabajando desde lo técnico. Keinen König, denn den Kaiser! Wir haben keinen König! Wir haben keinen König, denn den Kaiser! Wir haben keinen König! Wir haben keinen König,
durante todo este trabajo he aprendido mucho sobre el control corporal y también he encontrado nuevas maneras de expresión entre lo musical y lo físico que no sabía que existían, que se me han puesto por delante y que he podido aprovechar, por suerte. Aprender, yo creo que sobre todo el mayor aprendizaje es la escucha. Cómo hablar tú, pero a la vez que tú hablas, escuchar el resto de voces, el resto de partituras, tanto físicas como vocales, toda esa conjunción, el poder encajarla, ¿no? Como decía antes, el poder llevarlo hacia adelante, a la vez tú que hablas, que sacas tu propia forma de ser, de hablar, de expresarte, tener toda esa escucha para que todos los demás integrantes se unen como en una sola pieza. Yo creo que un proceso de investigación a un actor le aporta todo. Un actor y una puesta en escena es un trabajo de investigación. Entonces, no se debería separar nunca el concepto de investigación asociado a la puesta en escena. Por supuesto, hay espectáculos en los que prima la rapidez y el tiempo de investigación es muy breve o directamente estás muy marcado y se pierde un poco ese proceso. Por lo tanto, aún es más privilegio tener la posibilidad de no tener como objetivo final una puesta en escena y poder dedicarte exclusivamente a la investigación, que yo creo que ha sido un poco esto. Y bueno, estas cosas que son más laboratorio te permiten eso. Un actor está siempre investigando, aunque sea en casa queriendo encarnar al personaje, es un proceso de investigación. Y separación entre la investigación y algo más actoral, un trabajo más actoral, como estoy diciendo, pues yo creo que no hay ninguna. Y yo creo que ahí la cuestión básica es por algo que tiene que pasar todo proceso, que es el tema de la incertidumbre. Para que un proceso realmente llegue a ser un proceso creativo, tiene que pasar por esa zona de incertidumbre, de inseguridad. Es parte de la creatividad. Sin esa parte de incertidumbre, no, yo creo que no se llegará a lo mejor a un resultado mecanizado, a un resultado muy comercial, pero desde luego no a un resultado creativo. Entonces yo creo que ese es un poco el quid de la cuestión del tema de la investigación, que hay mucha parte del proceso que es incertidumbre, pero que esa propia incertidumbre es lo que te va motivando a seguir en el proceso de búsqueda. Otra dificultad que yo creo que ha habido es el que eran actores y no cantantes. Entonces, pues bueno, eso es lógicamente una dificultad, porque ellos no tenían el dominio del canto y la técnica, pues un poquito, lo poquito que se puede adquirir en la escuela. Entonces yo creo que eso también ha sido una dificultad. Y quizá esa dificultad, luego ha habido un momento cuando tratábamos de integrar todo el trabajo de parte más técnica que hacían con SERS, cuando tratábamos de integrarlo en los hallazgos que encontrábamos desde el movimiento, que a veces me eran muy interesantes, sí que había un momento de, ¿cómo se integra? Luego a lo mejor en algunos momentos fue más fácil de lo que pensábamos, pero sí que hubo ahí ese momento un poco de, ¿cómo lo integramos todo? Luego, qué duda cabe que trabajar en la incertidumbre de la investigación a veces te hace te hace tener momentos un poco de pánico, ¿no? Y yo creo que esta idea de no vamos a un objetivo último también crea o incentiva esa incertidumbre. Entonces, aunque teníamos por una parte el objetivo de ir a Toulouse, y incluso los actores se preguntaban en algunos momentos, ¿pero a dónde vamos a llegar? ¿Cuál va a ser el resultado? Quizá en algunos momentos se pensó en resultado, porque había que presentar algo. Lógicamente sí que hay un resultado y se presentó un resultado, aunque se defendía la idea de que era a donde se había llegado del proceso, que es algo que decimos siempre, incluso en la escuela, que cuando presentamos un taller de interpretación no es un resultado, no es un taller profesional, es algo que está en.
en proceso, ¿no? Pero bueno, eso también fue una dificultad, el entender que esto es proceso más que ir hacia un resultado, pero a la vez fue también algo que fue muy enriquecedor, yo creo. Pues visto el resultado final, podemos decir que las conclusiones son todas ellas muy positivas. A nivel de escuela como centro, creo que hemos cubierto con creces nuestro objetivo, que era abrir una línea de investigación en general que pudiera abrir la puerta a otras que pueden venir después. A nivel de alumnos, también nos ha reforzado la relación con exalumnos. Nos preocupa bastante que después de que los alumnos acaban, puedan tener unas vías de contacto prácticas y reales con el centro. Y creo que por ahí también se ha canalizado, ¿no? Y en tercer lugar, también el resultado artístico en sí mismo del proyecto, que más allá de ser un proyecto laboratorio que muere en el momento en el que se hace, creo que el resultado en sí es muy positivo, el valor artístico de la propuesta, y que al quedar documentada, que estamos en esta segunda fase, podrá servir además de ejemplo y podrá servir de objeto de estudio de los alumnos que vayan pasando por el centro. O sea que la suma de todo es una experiencia fantástica por nuestra parte. Si pudiéramos en un futuro seguir y ampliar el proyecto, me gustaría muchísimo trabajar en dúos, en tríos y también con algún monólogo, ¿por qué no? Para mí sería volver a lo que es la experimentación pura e introspectiva. Y creo que además es algo muy novedoso, ¿no? en nuestra ciudad. Yo creo que el siguiente paso, ahora que hemos empezado a construir una base sólida, está precisamente en romperla. O sea, es como buscar ese punto más de experimentación, ¿no? Lo que está costando, lo que ha costado al principio, ha sido construir esa base. Entonces, a partir de esa base es como dar un salto más, romper lo que está más encajado y buscar esas nuevas vías de experimentación, de romper, de gritar lo cantado, de buscar más expresividad. La primera conclusión es que la intuición original se confirma, es decir, que se puede aplicar a la interpretación del repertorio vocal escogido una combinación de ejercicios de sensibilización técnica y conducción creativa en movimiento, que es la marca de fábrica de Marta Esquinca. El resultado es interesante en el sentido de que se genera un material creativo que podemos seleccionar y montar en función del planteamiento dramatúrgico. Muchas cuestiones técnicas quedan por resolver en relación con el principio de integración de la voz y del cuerpo en movimiento. En particular, cómo mejor calentar y desarrollar la voz desde este punto de vista y cómo adquirir un texto musical que luego nos servirá de estímulo creativo en una manera consistente con este principio. Así revisamos la práctica habitual en la dirección de coro. Una segunda conclusión tiene que ver con la experiencia vocal de los actores con los que hemos trabajado. Al no poder llegar con ellos a un resultado limpio desde un punto de vista musical, hemos asumido una manera de interpretar irregular, imperfecta. Ha sido un aprendizaje muy enriquecedor, aunque difícil en el plan dramatúrgico. Ayana Platel otra vez nos da pistas. En Pitié, por ejemplo, nos enseña un coro de bailarines canturreando un coral entre dos cuadros. Y en Chœur es un bailarín que entona en solo un aria verdiano magistral contra toda la orquesta. Y en Bach escoge como música de escena extractos de Bach cantados por un coro de sordos. Aquellas maneras de cantar renuevan profundamente nuestra percepción como espectadores, asumiendo una imperfección técnica, y así echar una luz nueva sobre el texto musical. Aquí tocamos con la esencia de un teatro musical que rompe con la utopía de fusión entre teatro y música,
sino que los incorpora como elementos heterogéneos que a veces entran en conflicto. Ahora, volviendo al proceso, el proyecto Bashibuzuk también nos lleva a imaginar un proyecto similar, el de trabajar con cantantes, es decir, músicos de experiencia que llevaríamos al campo de movimiento. En el fondo es otro proyecto y supone dificultades nuevas. En tal proyecto podríamos seguir con la búsqueda de maneras efectivas de manejar la voz en movimiento, conduciendo la voz desde el cuerpo, en relación con la línea melódica, que es a la vez estímulo creativo estupendo y muchas veces un constreñimiento técnico importante. En el fondo, se trata de una vía de trabajo sobre la expresividad en el canto. This is for